Hola hermanos, los saludo a todos en el amor del Señor. En especial quiero saludar al pastor Patricio Barrientos y a la iglesia Wesleyana Cristo es tu única respuesta. Así que he sido invitada a cantar unas alabanzas, así que vamos a cantar la alabanza cada día. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia están conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia están conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día, cada día. Amén, que el Señor les bendiga. Que tengan una hermosa tarde, que el Señor les bendiga. Siempre es grato y bueno estar a la mesa del Señor cuando Él invita y Él es el que sirve. El mensaje o la reflexión del día de hoy lleva por título La máxima revelación de Dios. Haciendo un paréntesis, ya en estos días el mundo entero se recuerda del nacimiento, del desarrollo de la vida de Jesús y su pasión. Y el mundo cristiano se convulsiona por lo sucedido. Algunos con un pensamiento equivocado, otros con una reflexión correcta. A la luz de la palabra quiero en esta tarde poder reflexionar en torno a la máxima revelación de Dios.
Para eso he tomado San Juan capítulo 1, versículo 1, así dice la Biblia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Señor, te damos las gracias por leer la Biblia, por tener la libertad de expresar nuestra fe, por tener la libertad de leerla, por tener la libertad y el privilegio de tener un ejemplar de tu palabra impreso y poder predicarlo a esta hora de este día. Señor, encomiendo mi vida. Deseo con todo mi corazón que nos alimente a través de ella, nos edifiques a través de ella. Ellas son las que hacen sabio al sencillo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En toda la historia de la salvación y de la humanidad, siempre ha sido Dios quien por voluntad propia decide revelarse al ser humano. De una u otra forma, Dios es el que sale al encuentro de su criatura. Solo basta recordar el pasaje como ejemplo de Moisés caminando en el desierto y luego ve una visión extraña. Había zarza ardiendo, pero esta no se consumía, y él al acercarse, Dios le habla. Podemos tener el ejemplo de Abraham. Dios es el que le dice a Abraham en el capítulo 12 de Génesis: vete de tu tierra y de tu parentela. En todo caso, siempre el encuentro de Dios con el ser humano se vuelve una constante, se vuelve siempre el mismo camino. Dios siempre va en búsqueda de la vida del hombre. La continua revelación de Dios hacia la humanidad no es más que la manifestación de su amor incondicional hacia nosotros como criatura. Es por eso que Dios no sale una vez, sino que sale una y otra vez al encuentro del ser humano. A pesar de que nosotros, los hombres, muchas veces omite o no entiende la revelación de su amor hacia nuestras vidas. Hebreos señala en el capítulo 1, dice así los primeros 3 versos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En esa constante, Jesús, el Hijo de Dios, el contenido de nuestro mensaje, Jesús, el contenido de nuestro mensaje, se convierte en la revelación máxima de Dios, ya que el ser Hijo y además parte de parte del Padre, se vuelve el rostro de Dios tangible, y este es un rostro compasible para el ser humano. Ya no es un ser distante, lejano, y pasa a ser un compañero, un amigo, un maestro, un guía.
Dios se manifiesta en Jesús y este a su vez nos muestra el verdadero rostro de Dios, rostro que estuvo oculto tras una maraña o erróneos ritos propios del hombre, ritos con requisitos, razón por la cual el verdadero Dios era inaccesible para su pueblo y para con los hombres. Ahora bien, la persona de Jesús, su nacimiento y su muerte van indudablemente relacionados entre sí. No se puede separar el nacimiento de su muerte. Lastimosamente, la sociedad actual separa ambas realidades. Ejemplo, el nacimiento se adorna o se llena de felicidad el mundo entero, con regalos, con luces de colores, mientras que la segunda, es decir, la muerte, va ligada a un sufrimiento sin esperanza de Jesús. Para la Navidad todo es felicidad, pero para lo que llamamos nosotros Semana Santa, días de recogimiento, son días de sufrimiento y pareciera que sin esperanza. Hay religiones que dicen: a esta hora ha muerto Jesús, cuando la Biblia indica otro camino. Jesús ha vencido la muerte. El nacimiento de Jesús se dio en circunstancias particulares relatadas en Mateos y Lucas. El Hijo de Dios llega a nacer en un humilde pesebre, rodeado de animales, siendo los únicos que vienen a reconocerlo y adorarlo solo unos pastores del lugar cerca de donde ocurre el nacimiento de Jesús y posteriormente 3 reyes paganos. Todo el poder y la gloria del Dios vivo se oculta en la humildad y en la fragilidad de este pequeño niño, encima de un pesebre, en un ambiente pobre, vive pobre y muere, al parecer, pobre. Es decir, no busca para sí Jesús, no busca para sí, ni para su mensaje, ni el poder, tampoco el dinero, pero sí lo que busca es acercarnos al Padre. Quien me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Él era y es el verdadero camino para buscar a Dios a la manera de Dios. Jesús nos acerca a Dios. Jesús nos muestra un Dios humilde, cuya única exigencia y mandato es amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Cristo en su prédica nos muestra el verdadero rostro de Dios y nos acerca al reino de Dios. Recordemos que en el siglo I la religión judía se regía por un sinfín de normas, las cuales discriminó y oprimió a gran parte de su pueblo. Jesús, al venir y al revelarse como la sustancia de Dios, como la imagen misma de Dios, cambia este concepto, cambia la idea, ya que Él denuncia los abusos de las autoridades espirituales. Y en fin, con estas denuncias claras y concretas, fueron las que finalmente lo llevarían a Jesús a sufrir la muerte en la cruz. Por otra parte, el contexto de Jesús, en donde Él se desenvuelve, el judío, esclavo y preso y oprimido por los romanos. Este pueblo esperaba a un Mesías, pero no esperaban a un Mesías como Jesús se reveló y se mostró, sino que esperaban a un Mesías poderoso, envuelto en gloria,
que viniese a librarlos de la opresión romana y de su estirpe religiosa con espada y poder, con dos cosas. Era una especie de David, como el rey David, un guerrero valiente que tuviera estrategias militares y no religiosas. Eso era lo que ellos esperaban. Por ello, nunca pudieron comprender cómo es que este que se hacía pasar o se nombraba como el Cristo, el Mesías, el prometido de Dios, pudiera haber sido un maestro o un profeta más. Y luego muere en la cruz sin demostrarle nada a nadie. Lo cual para los judíos de su tiempo, en su mente, para los líderes, el juicio no comenzó con Pilato, ni tampoco fue sentenciado por Pilato, sino que comenzó en la mente de las autoridades de Jerusalén, y también el juicio terminó en la mente de estos líderes espirituales. No conocieron a Jesús. Jesús lo declaró, lo dijo cuando hubo un lamento desde sus entrañas por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarlos, así como la gallina junta a sus polluelos, pero tú no quisiste? Jerusalén no conoció la visitación de Dios. Nosotros necesitamos saber que la visitación de Dios se puede dar solo una vez en la vida. Hermano y amigo, no desaprovechemos esa visitación de Dios. Cada vez que escuchamos el mensaje, cada vez que escuchamos un mensaje del Evangelio, Dios desciende para visitarnos, para hablarnos, para darnos instrucciones. Hermano, amigo, Dios se ha revelado por Cristo. Jesús es la revelación máxima de Dios. La Biblia revela a un Dios que toma la iniciativa. Se levanta de su trono, deja su gloria y se rebaja y se humilla para hacerse hombre. ¿Para qué? Para buscar al hombre. Mucho antes que el hombre, envuelto y viviendo en la oscuridad, hundido en el pecado, y se le ocurra volverse a Él. No ha habido hombre que quiera buscar a Dios si primero Dios no lo toca a Él. El apóstol San Pablo dijo, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nunca ha habido una intención humana de buscar a Dios. Siempre es la misericordia de Dios la que visita al hombre. En esta actividad soberana de Dios y anticipada por amor a su criatura, se puede apreciar en varias áreas. Ejemplo, Dios tomó la iniciativa en la creación cuando formó el universo y todo cuanto en él hay. En igual manera, tomó la iniciativa en la revelación cuando hizo conocer a la humanidad su naturaleza y voluntad. Dice en Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas. Ojo, a los antepasados les habló por los profetas, pero en estos posteriores tiempos, hoy, desde el año en que Jesús comenzó a predicar hasta hoy, nos habla por medio de su Hijo. 3. El Señor Dios tomó la iniciativa de la salvación cuando vino Cristo Jesús a librar a los hombres de sus pecados. Es interesante saber lo que dice Gálatas en el capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos
la adopción de hijos. Dios ha hablado al ser humano. El ser humano ha sido provisto por Dios de una mente racional, inteligente. Es triste, o tristemente, el hombre no ha respondido. El hombre moderno ha dejado de preguntarse por las cuestiones fundamentales de su existencia, porque al buscar respuestas de la existencia nuestra, todas las respuestas a esas preguntas nos llevan a un creador. El hombre sin Dios está completamente perdido. Y el hombre, cuando está alejado en el estado pecaminoso, llegará el momento en que volverá en sí, siempre y cuando este hombre, como el hijo pródigo, se acuerde del Padre. Aquel que vaga por el camino de la vida, pensando y viviendo como si Dios no existe, o como que Dios no existiera, nunca tendrá en su mente el deseo de regresar. Nunca tendrá el deseo de poder decir: Dios, yo quiero volver. Y hay mucha gente que ha conocido a Dios, que vive este mismo camino, pero también como el hijo pródigo, y volviendo en sí. Debemos de volver en sí. Aquel que está perdido debe de volver en sí. Cuando vuelve en sí, se abre nuevamente el camino de regreso a casa, el camino de regreso al Padre. El hijo pródigo tenía el concepto del Padre, y aunque él se sentía solo, porque él vio que había traicionado al Padre, pero de igual forma había recibido la justa paga de su desobediencia, el amor del Padre nunca lo dejó. Él dijo: voy a volver, y el Padre lo recibe. El hombre de hoy pareciera que está bajo los efectos de una anestesia. No se da cuenta del amor de Dios. No busca a Dios. No lo ve. No lo ve en su familia. No lo ve en su esposa. El hombre todo lo destruye. Todo lo que llega a las manos del hombre lo destruye. Y por eso es que hay tanta fracción hoy día en las familias. Porque el hombre está como anestesiado. Lamentablemente, el ser humano tiene dos grandes problemas. Uno, la ignorancia de Dios. Dos, el pecado que nos aleja del Señor. Por eso no basta que Dios se haya revelado a sí mismo para visitarnos en medio de nuestra ignorancia, sino que Él tuvo que tomar la iniciativa de actuar para salvarnos de nuestros pecados. Dios ha actuado en su Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros los pecadores. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todo es esta: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. También dice el Evangelio de San Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El cristianismo no es una mera palabrería piadosa, no es una colección de ideas religiosas, no es un catálogo de reglamentos. El Evangelio cristiano no es primeramente una invitación al hombre para que haga algo, sino que es la declaración suprema de lo que Dios hizo en Cristo a favor de los seres humanos. Jesús vino a proveer salvación. Jesús vino a proveernos un escape de salvación. Por eso es que predicamos el mensaje apostólico. El mensaje apostólico es que Jesús había resucitado y que solo en su nombre Dios provee salvación. Esa es la respuesta del hombre, para el hombre de todos los tiempos. Desgraciadamente, para muchas personas, lo que Dios ha dicho y ha hecho se queda solo en la Biblia, sin que llegue a afectar sus vidas,
¿Por qué no afecta Dios las vidas del ser humano? ¿Por qué no vemos vidas cambiadas? Porque el hombre no ha entregado su corazón para que Dios haga de él un nuevo corazón. El hombre debe buscar a Dios. El hombre debe buscar a Dios. Pero no lo busca, sino que Dios sigue buscando al hombre. Amigo, yo te invito a buscar a Dios. Te invito a que busques de Él. Debemos de buscarle. Hay una queja de Dios revelada en la Biblia y dice así: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmos 14, 2 y 3. Pero ¿qué pasa si el hombre busca a Dios? La Biblia dice que el hombre que busca a Dios lo encontrará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dios es galardonador de lo que le buscan. Te invito en esta tarde a que puedas buscar a Dios para que le puedas encontrar. Llamarle para que Él abra la puerta de salvación y de escape. Termino diciendo, el hombre contemporáneo, el hombre de hoy, el posmoderno, no piensa en estar conectado con la eternidad. Si el hombre buscara un poco estar conectado con la eternidad, indudablemente debería involucrarse con Cristo, porque Cristo es el único que los conecta con la eternidad, porque Él es el que ha provisto la puerta de salvación. Jesús dijo: yo soy la puerta, quien por mí entrare será salvo. Estos días previos al recordatorio de lo que Jesús hizo en la cruz, puedas hacerlo de otra manera. No solamente un recogimiento temporal por un fin de semana, en donde se escogen algunos alimentos para comer y en donde se abstienen de otros, sino que busquemos a Dios de manera concreta. Acepta a Jesús allí donde estás y haz de Él tu Señor y tu Salvador. No busques a Dios por otro lado. Jesús es la máxima revelación de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres invitar a Dios? Entonces tienes que conocer a Jesús. Él es la misma sustancia. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Señor, que sea medicina para muchos. Queremos, Señor, que esta palabra alumbre a mucha gente y también al caminar de tu pueblo. Que vivamos, Señor, con el concepto de Dios, con el concepto de tu palabra, con el concepto de quién es Jesús, de quién es Jesús. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Amigo, si quieres conocer la verdad, debes conocer a Jesús. Si quieres ir a Dios, debes ir a Jesús. Que Dios le bendiga.